Continuamos con la unidad número 3 del curso de Auditoría 1 en la parte financiera. Esta unidad está abocada a desarrollar conceptos respecto a los procesos de auditoría. Los procesos de auditoría, como lo había mencionado en las unidades anteriores, los procesos de auditoría constan de 4 fases. La primera, conocida como la fase preliminar al examen. La segunda, estamos abocados a lo que es el planeamiento de la auditoría. Finalmente viene la parte tercera, que es la ejecución y también conocida como trabajo de campo. Y la cuarta y última es la etapa de la elaboración o redacción del informe de auditoría. En la parte preliminar o en la fase preliminar distinguimos diferentes aspectos que son importantes a efecto de desarrollar una auditoría adecuada y bien planificada, de tal modo que nos permita realizar y aplicar correctamente los procedimientos y técnicas establecidos y cumplir con las normas de auditoría. Una importante circunstancia a tener en consideración en esta fase preliminar es determinar el sector económico a la cual pertenece el cliente. En esta primera fase tendremos que discernir, tendremos que discriminar, identificar adecuadamente a qué sector pertenece nuestro cliente. Es decir, a qué rubro, a qué actividad realiza o qué actividad principal realiza nuestro cliente. Podríamos estar hablando de una empresa minera, de una empresa pesquera, de una empresa agrícola, probablemente de una empresa financiera. Es decir, identificar correcta y adecuadamente el sector económico del cliente. ¿En qué sector está ubicado su actividad principal? ¿Por qué no decirlo? También podríamos estar hablando de una empresa constructora o también de una empresa consultora. Entonces, es importante en esta fase preliminar que el auditor tome conocimiento pleno respecto al sector económico a la cual pertenece nuestro cliente. Luego, el grupo económico. En la actualidad, existen en el Perú una serie de grupos económicos muy importantes. Entonces, es importante identificar si tiene empresas relacionadas. Por mencionar un ejemplo de este tipo de alcance que debe tener nuestra fase preliminar, estamos hablando del grupo del Banco de Crédito, del grupo Brescia, y podríamos seguir enumerando una serie de grupos económicos empresariales que es importante saber si tiene empresas, como les mencionaba, accesorias, empresas de las cuales necesitamos consolidar su información para determinar adecuadamente nuestro trabajo de la auditoría. También debemos saber en qué lugar desarrolla sus actividades. Nuestro país es variado, digamos, tenemos diferentes regiones. Identificar el lugar físico donde realiza sus actividades. Imagínense una minera no puede realizar sus actividades económicas en una ciudad. Normalmente lo hace en distancias lejanas de las ciudades, en los altos de la sierra. Entonces, es importante determinar el lugar donde se desarrollan sus actividades en esta fase preliminar. ¿Y para qué le interesará tanto al auditor saber este tipo de información? Para conocer a la empresa, para ubicarse adecuadamente y saber de qué tipo de magnitud
de qué tipo de cliente estamos hablando. Es importante también conocer el tamaño de la entidad a auditar. Si es una gran empresa, una pequeña empresa, o de qué tipo de magnitud, de tamaño estamos hablando. También, cuando el auditor en esta etapa solicita la información relacionada a los directores, a los directivos, a los principales funcionarios de la entidad, es necesario tener conocimiento pleno. ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes son los directores? ¿Quiénes forman parte del directorio de esta entidad para tener conocimiento pleno? Las condiciones de contratación del servicio de auditoría. Debemos definir claramente que las sociedades de auditoría están prestando un servicio, digamos, complementario a las empresas. Hoy en día no solamente los contratan para realizar auditorías de carácter financiero, sino ya estamos incluso en la actualidad hablando de auditorías de carácter social, de medir el grado de satisfacción que tienen los clientes frente a los servicios o los productos que venden las empresas. Entonces, tenemos que estar completamente convencidos, quienes desarrollamos la labor de la auditoría, en el tipo de servicio que vamos a prestar. Bajo qué condiciones la vamos a prestar. Con qué tipo de personal vamos a realizar esa labor. Y claro, es necesario mencionarlo, cuando ejecutamos una auditoría, es porque el profesional que está a cargo, o los profesionales que están a cargo de esa función, necesitan obtener un rédito económico, necesitan ganar. Entonces, la sociedad de auditores, para obtener una rentabilidad y brindar un buen servicio, es decir, emitir un dictamen justo, un informe cercano a la realidad, objetivo, tiene que contar con recursos humanos debidamente capacitados, que cumplan el perfil de las normas de auditoría generalmente aceptadas, donde nos conduce estas normas que cada profesional que desarrolla la actividad de la auditoría debe estar permanentemente capacitado, adecuadamente capacitado. Es decir, contar con un profesional adecuado dentro de una comisión, de una sociedad de auditoría, esto le da valor agregado, esto le da garantía al trabajo. Porque las sociedades de auditoría, si bien es cierto, van a tener que emitir un dictamen analítico, crítico, trabajar en forma sistemática, emitir una opinión de carácter profesional y técnica, pero también detrás de ellos hay todo un equipo de auditoría. Es decir, el equipo de auditoría no solamente tendrá que estar dotado de conocimientos, sino de conocer también la tecnología, de conocer de informática, de conocer este mundo tan globalizado de las telecomunicaciones. Entonces, es cierto, obtenemos rentabilidad del proceso de auditoría, pero el auditor, en mérito a ese esfuerzo, a esa responsabilidad que le ha dado la sociedad, tiene derecho a una vida digna. Y en consecuencia, todos quienes forman parte de esa sociedad de auditoría realizan una labor para obtener beneficios económicos, ¿no? Entonces, estamos comprometidos con brindar un buen servicio. En consecuencia, esta fase del planeamiento no es otra cosa que elaborar una estrategia de acuerdo a las características de la entidad a efectos de aplicar procedimientos y técnicas
que nos permitan lograr los objetivos. Esa es la función principal de esta fase. En esta fase preliminar surgen algunas incógnitas. Inicialmente, los auditores dicen, ¿cómo? ¿Cómo audito? ¿Cómo realizo mi labor? Luego viene otra pregunta, ¿dónde? ¿En qué tipo de empresa? Adicionalmente viene una siguiente pregunta, ¿por qué lo realizo? Y finalmente, otra incógnita importante, ¿con quién? ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo realizar una auditoría? Cumpliendo las fases. Esta fase preliminar, la fase del planeamiento, la fase de la ejecución y finalmente la fase del informe. Tenemos que cumplir necesariamente cada una de estas fases, de estas etapas. El cómo, siguiendo y cumpliendo a cabalidad las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas internacionales de auditoría. Cumplirlas. Ese es el cómo. Tenemos los dispositivos legales dispuestos para que la auditoría nos sea más familiar, nos sea más accesible, nos sea más fácil de realizar. ¿Dónde? ¿En qué tipo de empresa lo voy a ejecutar? ¿En una empresa industrial? ¿En una empresa comercial? ¿En una empresa de servicios? ¿En una empresa agraria? ¿En una empresa minera? ¿En una pesquera? ¿Una empresa que presta servicios de salud? En X tipo de actividades comerciales. ¿El dónde? Entonces, el auditor deberá estar permanente capacitado para realizar su función donde la sociedad lo requiere. ¿Por qué? ¿Por qué realizar una auditoría? Porque hemos sido solicitados nuestros servicios. Nuestros servicios han sido requeridos. Hemos sido contratados para emitir una opinión independiente, una opinión técnica respecto a los estados financieros. Entonces, ¿el por qué? Porque fuimos contratados. Porque alguien espera nuestra opinión. Porque alguien desea saber el contenido, el resultado final de nuestro trabajo para invertir, para retirarse de la empresa o para tomar cualquier decisión. Pero necesitan nuestro trabajo, necesitan ese informe final. En consecuencia, el por qué se contesta, porque alguien nos necesita. Luego, ¿con quién? A esta pregunta de ¿con quién? Es ¿con qué tipo de profesionales cuento para realizar una auditoría? Vale decir, en una auditoría financiera, no solamente vamos a convocar a auditores, contadores. Seguramente que en una sociedad de auditoría para realizar una auditoría financiera se invoca a una serie de profesionales. Es decir, los profesionales que forman parte de una sociedad son multidisciplinarios. Con ese equipo que es seleccionado, que cumplen con el perfil adecuado de las normas de auditoría, con ese equipo voy a cumplir esta labor. El con quién, entonces, está debidamente precisado. En esta primera fase de planeamiento, existe un plan global donde se inicia la auditoría en sí, pero para efectos
de invocar, de convocar la participación de los ejecutivos de mayor rango de la empresa auditada, de nuestro cliente. Por ejemplo, tenemos los socios principales, los socios fundadores, el directorio, los gerentes, convocarlos a aquellos funcionarios que tienen mayor experiencia y que tengan conocimiento de la entidad. ¿Para qué? Para elaborar una estrategia de trabajo. Porque finalmente, estos ejecutivos, estos funcionarios, deberán estar convencidos que la labor del auditor no es otra cosa más que un instrumento que les servirá a ellos para tomar adecuadas decisiones. Dentro de esta fase global, tenemos que realizar una serie de acciones y consultas a estos funcionarios, porque debemos de precisar que esta labor de la auditoría financiera lo realiza un auditor externo. En consecuencia, tenemos un plazo, un tiempo determinado para realizar esta labor. Es por eso que necesitamos de la experiencia, de la pericia de estos funcionarios que manejan la empresa. En consecuencia, es necesario para los auditores saber si existen posibles modificaciones a futuro en la empresa. Podríamos estar hablando que la empresa tiene en proyecto una fusión o tiene en proyecto una reorganización con algún tipo de empresas o a portas de estar por suscribir un contrato de carácter empresarial. Entonces, para el auditor es importante tener esta información. También es importante tener conocimiento respecto a la calidad de los clientes y de los proveedores con que cuenta la empresa. También tomar conocimiento respecto a las operaciones especiales o extraordinarias que realiza la empresa que no son cotidianas, digamos de carácter excepcional, si lo hubiera. Además, conocer y tener información respecto al personal clave de la empresa. ¿Quiénes son los asesores legales? ¿Quiénes son o quiénes forman parte de el tema de la tributación? Los asesores tributarios. Otro aspecto importante también en esta etapa es saber respecto a los seguros contratados, a las pólizas de seguro, los juicios pendientes iniciados a favor o iniciados en contra de nuestro cliente. El auditor necesita tomar conocimiento de estos casos. Necesita también tener los resultados o los informes de los organismos supervisores de control. Podríamos estar hablando, si nos referimos al aspecto tributario, informes de alguna fiscalización de la administración tributaria o informes de la CONACEF o de la Superintendencia de Banca y Seguros, si estamos hablando de una entidad financiera. Es decir, tener conocimiento pleno del contexto general de la empresa. Obtener información respecto a las auditorías internas, la labor de la auditoría interna que realizan en la empresa. Y también conocer y de alguna forma acceder a la información sobre los riesgos
que han detectado en la empresa y darle un nuevo enfoque en la auditoría. Entonces, dentro de este plan global es importante trabajar bajo los siguientes 3 principios elementales. El principio de la veracidad, es decir, los funcionarios que hemos mencionado, la gerencia, los directores, los socios principales, fundadores, deberán de proporcionar a los auditores una información veraz. Además, el otro principio a destacar es el cálculo y la respectiva evaluación de las cifras, mostradas ¿dónde? En los estados financieros, en los estados contables. Si eso es así, entramos a otro principio elemental, el principio de la integridad. En la medida que al auditor se le dé la información, él va a tener las herramientas necesarias y suficientes como para efectivamente hacer un trabajo coherente, un trabajo limpio, un trabajo íntegro, un trabajo técnico. Entonces, en la integridad de la información que solicita estará el éxito para efectos de consolidar el trabajo de la auditoría. La siguiente fase es el planeamiento. Dejamos la fase preliminar, ya estamos en una fase ya del planeamiento. En el planeamiento ya tenemos un conocimiento breve de la empresa. Ya sabemos a qué se dedica. Acá en el planeamiento tenemos que comprender las operaciones. Saber identificar plenamente cuáles son las actividades complejas que realiza la empresa, en dónde existen riesgos, identificar las cuentas más significativas de los estados financieros y medir ¿qué? Medir su control. Identificar los ciclos de operaciones más importantes si estamos hablando de una empresa industrial. Tiene una serie de ciclos por etapas que hay que irlo conociendo, hay que irlo identificando. Tenemos en esta etapa del planeamiento precisar adecuadamente qué normas vamos a aplicar en los estados financieros. Determinar qué normas de auditoría. Conocer las restricciones también son importantes en la empresa. ¿Qué tipo de restricciones existen? ¿De tipo administrativo, de tipo financiero o de tipo económico? Evaluar la comprensión y aplicación del sistema de control interno. Para el auditor sería estudio y evaluación del control de la empresa. Es importante para la labor de una auditoría financiera tener conocimiento respecto a la funcionalidad del control interno de la empresa. Sin embargo, la comprensión del sistema de contabilidad es básico, de los procesos contables. Porque lo que nosotros venimos a auditar en una auditoría financiera, ¿qué cosa es? Estamos auditando, vamos a emitir una opinión ¿a qué? A los estados financieros. ¿Y los estados financieros de dónde se extraen? Se extraen de los libros contables. Es decir, es importante para nosotros conocer el funcionamiento, comprender cuál es el sistema de contabilidad que utiliza nuestro cliente. Sin embargo, dentro de esta fase
debemos de precisar también cuáles son los procedimientos a seguir. Y dentro de esos procedimientos debemos de identificar y evaluar los riesgos. El riesgo inherente a las actividades, el riesgo de control y el riesgo posterior a la realización de algún procedimiento. Entonces, en la etapa del planeamiento estamos abocados a planificar adecuadamente nuestra labor con la finalidad de ¿qué? De minimizar los riesgos de error. El sistema de información computarizada es básica conocerlo. Nos ayudará a comprender las deficiencias que existen dentro de la empresa en cuanto al proceso de información. También en esta etapa debemos de elaborar el memorándum de planeamiento de la auditoría, que será un tema que vayamos a comentar más adelante, sobre la importancia del memorándum del planeamiento de la auditoría. Y luego llegamos ya a la etapa de la ejecución. La etapa de la ejecución no es otra cosa que la aplicación de lo que hemos planificado. Esta etapa o esta fase es conocida como la etapa de trabajo de campo. La fase preliminar y la fase del planeamiento tranquilamente lo hacemos fuera de las oficinas de nuestro cliente, en nuestras oficinas como auditores. Pero esta fase importante de la ejecución, sin duda, es dentro ya del trabajo de la empresa, de nuestro cliente, en las instalaciones de nuestro cliente. Entonces, para empezar esta primera fase tenemos que tener una visión general de lo que hemos planificado, en la etapa preliminar y en la etapa de la planificación. Ya tenemos conocimiento de la empresa, ya sabemos qué vamos a hacer. En consecuencia, nuestra labor en esta fase es la obtención de evidencias y cumplimiento de procedimientos de auditoría. Vía la aplicación de los programas de auditoría que se hicieron en la etapa del planeamiento, se tendrán que ejecutar en esta fase y tendremos que cumplir con obtener evidencias suficientes, competentes, relevantes, necesarias y además cumplir con cada uno de los procedimientos que hemos establecido. Cumplir con las pruebas de control, cumplir con las pruebas de cumplimiento, efectuar muestreos. En la auditoría, sin duda, si estamos frente a miles y miles de operaciones, transacciones de ventas, de compras, de depósitos, de salidas, sería casi imposible cumplir con el tiempo programado para una auditoría financiera. Entonces, el auditor, ¿qué hace en estos casos? En estos casos se sirve de la estadística, de un muestreo. Determina el universo de operaciones y vía una técnica estadística se extrae muestras que deberán ser técnicamente, dice la estadística, representativas. En consecuencia, el muestreo, el resultado del muestreo, el auditor lo va a tomar como base, como pieza elemental a efectos de crearse una opinión respecto a la razonabilidad de alguna cuenta, de alguna cifra. Las pruebas sustantivas también son importantes. ¿A qué se refieren las pruebas sustantivas? A la cuantificación de los cálculos matemáticos. Vamos a verificar si la empresa ha calculado adecuadamente los intereses moratorios de los impuestos por pagar.
si ha determinado adecuadamente las tasas de depreciación de los activos fijos, si ha calculado adecuadamente la amortización de los intangibles. ¿Y por qué no decirlo? Si el cálculo del agotamiento de los recursos naturales que explota la empresa son adecuadamente calculados. Entonces, para ello vamos a utilizar las pruebas llamadas sustantivas. Los procedimientos que vayamos a cumplir en esta fase están establecidos ¿dónde? En los programas de auditoría. Recuerden ustedes que los programas de auditoría constaban básicamente de dos partes. Uno, los objetivos, y dos, los procedimientos. Los procedimientos entonces están debidamente descritos en los programas de trabajo. En consecuencia, debemos de cumplirlo en esta fase, debemos de aplicarlo en esta fase. Y seguramente que producto de la aplicación de los procedimientos de auditoría, tendremos que encontrar actos ilegales, errores, ilícitos, fraudes, que serán el inicio para un hallazgo, el inicio de encontrar una deficiencia, un error, un acto ilegal, un fraude, se llama hallazgo, un descubrimiento. Ese descubrimiento, en mérito a que lo podamos debidamente documentar, técnicamente hablando, evidenciar, se va a convertir ¿en qué? En una observación. Y todos estos documentos que formen parte de este hallazgo inicialmente llamado, tendrá que ser debidamente redactado siguiendo una estructura. Y la estructura es la siguiente. Primero es una sumilla. La condición, criterio, causa y efecto. Esa es la estructura entonces que tenemos que redactar nuestra observación en la medida que ya lo hayamos consignado como tal y debidamente documentado. La sumilla es una frase corta que tiene un mensaje, una puerta que te induce a lo que viene detrás. ¿Y qué viene detrás? Lo que has encontrado, la condición. ¿Qué has encontrado? ¿Qué acto ilícito? ¿Qué error? Entonces, estamos frente a la redacción de la condición. El criterio es identificar qué normas se está incumpliendo, qué base legal. La causa, el por qué se están dando estas circunstancias, debido a qué. Y el efecto no es otra cosa que la cuantificación de lo que tú has encontrado. Y todo esto, esta redacción tendrá que ser trasladada a los responsables a efectos que hagan sus respectivos descargos, los mismos que estarán debidamente documentados. En consecuencia, la observación redactada, los descargos y todas las evidencias formarán parte de los papeles de trabajo en mérito al cumplimiento de los procedimientos debidamente establecidos. En esta fase de la ejecución también debemos de recordar algo muy, muy importante. Las técnicas de auditoría asistida por el computador. ¿Qué empresas en la actualidad su información no está sistematizada? Yo diría, habrá excepciones, pero son muy pocas. Todas las empresas ya están incursos en haber sistematizado su información. En consecuencia, el auditor también, por su lado, tendrá una técnica, y los hay. Existen procedimientos de auditoría, hay sistemas de auditoría, que tú ingresas información
y te identifica los errores, las deficiencias, las limitaciones de información, las inconsistencias, es decir, una serie de observaciones de la información contable. Para eso son los programas de auditoría. Entonces, la aplicación de las técnicas de auditoría asistida por un computador. El auditor deberá estar debidamente capacitado. Y lo mencionaba hace un momento, cuando el hallazgo ha sido consolidado como tal, hemos obtenido las evidencias suficientes, competentes, relevantes, necesarias y debidamente probables, esa redacción, ya ese hallazgo, tenemos que trasladarle al responsable para que haga su descargo. El mismo que deberá ser luego evaluado. Finalmente tenemos la fase de la elaboración del informe. En la elaboración del informe, otra vez tendremos que ver los aspectos generales de la empresa. Los aspectos generales de la empresa son fundamentales. Seguir ahondando en el conocimiento de la empresa. Luego, ¿qué procedimientos hemos realizado en el transcurso de la auditoría? ¿Dónde lo tenemos ubicados? En los programas de auditoría. También tenemos que ser coherentes y evaluar los errores que podrían haberse ocurrido. Tener un rango siempre de posibles errores. Y esos errores deberán ser lo debidamente justos y van a depender del tipo de profesionales que estén realizando la auditoría. La verificación y el seguimiento estará a cargo ¿de quién? Del jefe de comisión, del encargado de la comisión de auditoría, del jefe de auditoría. Él es el responsable de revisar que el auditor esté cumpliendo a cabalidad los procedimientos establecidos en los programas de auditoría. Y también, a inicios de elaborar ya el informe, debemos de hacer una revisión de todos los papeles de trabajo, de las cédulas matrices, de las cédulas analíticas, de todos los tipos de evidencia que hayamos podido obtener, hacer una revisión. Porque en esta fase es la fase final y trascendental del trabajo de auditoría. Dependerá que hagas un buen informe en la medida que hayas trabajado adecuadamente lo que has planificado. La elaboración del informe, entonces, tendremos que determinar cuál ha sido para el auditor el resultado del estudio y la evaluación del control interno que tiene la entidad o que tiene el cliente. Es fundamental esta parte del control. Pero en el informe no nos abocaremos solamente a determinar si el control interno es deficiente o eficiente, sino que precisaremos cuáles son las observaciones netamente constituidas. Habremos que concluir y finalmente recomendar. Y todo relacionado a la estructura, a la presentación, a la revelación de los estados financieros. Bien, hemos terminado este primer tema. Continuamos enseguida con la siguiente tema.